¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 30 Minutos. Bueno, vamos a seguir charlando de algunas cuestiones políticas. Esta semana nos toca, después de un fin de semana con novedades políticas, esta semana tenemos algunos protagonistas de la política de la provincia de Santa Fe. En un rato vamos a estar charlando con un dirigente que es interesante para escuchar, porque generalmente, así como los jugadores de fútbol tienen el cassette puesto, los dirigentes políticos muchas veces también. Él no tiene el cassette, además es un analista de la política que es interesante escuchar. Relevante además porque el lunes que viene, el radicalismo va a tener su convención nacional en Parque Norte. Así como en su momento tuvo la convención de Gualeguaychú y decidió formar Cambiemos con la coalición cívica y con el PRO, el radicalismo el lunes decidirá qué quiere hacer dentro de Cambiemos, si va a hacer Cambiemos, si va a abrir otro frente, qué le va a pedir al PRO y al presidente Mauricio Macri a cambio de no romper con esta fuerza, una interna o no. Bueno, distintas decisiones que se van a tomar en el seno de los convencionales del radicalismo el día lunes. Decisión importante, porque además recordemos que el presidente Macri dijo: voy a definir mi candidato a vicepresidente, mi compañero de fórmula, después que el radicalismo decida qué es lo que va a hacer. En todo este contexto, del otro lado, con la fórmula Fernández-Fernández, de alguna manera el tablero político se empieza a mover y el interrogante ahora está puesto en qué va a decidir el radicalismo. Radicalismo que en la provincia de Santa Fe tuvo su decisión también. De todas formas, tenemos radicales del Frente Progresista, radicales de Cambiemos en la provincia de Santa Fe, y nuestro invitado del día de hoy tiene un poco que ver con eso, que en algún momento le tocó surfear la ola, como decimos muchos, para mantener el equilibrio dentro del radicalismo en la provincia de Santa Fe. Estamos hablando del diputado provincial Julián Galdiano, quien es el presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical. Buenas noches, bienvenidos a 30 Minutos. Julián Galdiano, presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, diputado provincial. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, se movió el tablero en los últimos días. Tremendo. A nivel nacional, después de la decisión de Cristina Fernández, de la fórmula Fernández-Fernández, se movió el tablero en todos sus ángulos, ¿no? Sí, la verdad que tiene lógica, ¿no?, que la Argentina, que atraviesa una situación de incertidumbre y de complejidad, eso en la política se refleja eso mismo, ¿no? Entonces, hay mucho movimiento, hay mucha discusión, hay mucho debate y también hay sorpresas. Yo creo, por lo menos para mí, la decisión de Cristina fue sorpresiva y la verdad que creo que para muchos también, y obliga a todo el resto del arco político también a repensarse, porque si uno no toma este elemento nuevo y insiste con la misma receta, posiblemente pueda tener más dificultades que si no lo valora, ¿no? Fue indudablemente una jugada política la de Cristina. ¿A qué se lo atribuís vos? Ya, hay mucho, se dice mucho en este tiempo sobre que los fueros, sobre que ella no quería atravesar el proceso electoral siendo candidata a presidenta, estando a su vez cuestionada su acción en la justicia, etcétera. Yo creo que independientemente de esos factores que uno nunca sabe hasta dónde influyen y cómo han incidido en su decisión, yo creo que fue una jugada inteligente desde el momento que ella necesitaba ampliar un poco su base electoral y su marco de alianza, y Alberto Fernández da la sensación de que para sectores del peronismo es más previsible, más confiable que el núcleo más duro de Cristina, muy cuestionado por el pejotismo y por el peronismo, sobre todo por su relación con la CAM, por la influencia, etcétera. Y da la sensación, si uno se pone a pensar, Alberto Fernández es uno de los armadores políticos que tiene la política argentina, no cabe ninguna duda. De hecho, cuando él se incorpora al equipo de Cristina, es cuando ella pega un salto que estaba estancada en los 24 o 25 puntos, y sus primeras acciones fueron de mostrarla más abierta, de ir a la sede del PJ, cosa que no iba desde que ni en la época de 16 años.
Y bueno, y otro relacionamiento con gobernadores y la estructura territorial del peronismo, que sin duda es relevante y que es la que puede hacer una diferencia en una polarización muy fina en un balotaje. Si bien no hay más bipartidismo en la Argentina, dijiste esto recién, el peronismo que tiene una estructura grande, pesada, interesante, el radicalismo también la tiene. Sí. Y eso de alguna manera uno recuerda la convención de Gualeguaychú, donde se define Cambiemos y donde comienza después la coalición en ese momento electoral. Y el radicalismo aportaba, decía, bueno, tengo todo esto para aportar, que era territorialidad, intendencias, provincias, cosa que el PRO no tenía al ser un partido local en Buenos Aires. ¿Qué pasó desde aquella convención y esa coalición electoral una vez transformada en gobierno? Y bueno, el radicalismo obviamente que participó de esa decisión fundacional de Cambiemos, en esa convención de Gualeguaychú, quizás sin expectativas de ganar la elección, pero sí intentando representar un electorado que ya estaba vislumbrando la necesidad de un cambio, de una alternancia política en la Argentina, con mucha más velocidad que la dirigencia política. De hecho, lo hemos charlado varias veces, en la convención de Gualeguaychú nosotros no pensábamos que Macri iba a ganar la elección, porque si no, la lógica hubiera sido que Sanz sea su vicepresidente. Y mantuvimos esa situación sui generis de tener una fórmula propia en el marco, pero avalar Cambiemos, principalmente porque era una manera de representar un electorado que se referencia, al menos con las ideas, con lo que expresa el radicalismo, y a veces con sus candidatos, en un momento obviamente difícil de la Argentina, como fue la etapa final del kirchnerismo. Pero sin duda que la expectativa no era necesariamente ganar, y O sea, por eso... no pensaban que ganaban. Yo creo que Macri sí, otros sí, pero en el radicalismo esto no estaba, no había una convicción. Eso implicó que no hubiera requerimientos a la hora de un futuro gobierno. Macri, el día después de la comisión de Gualeguaychú, dice que el que gana gobierna en las PASO y que él no va a tener en ese sentido Claro. no tiene ninguna responsabilidad para con pretensiones eventuales del Ya fuimos a las PASO y gané yo, punto. Exacto. Y creo que eso tenía que ver con la matriz fundacional de Cambiemos. El radicalismo se aprovechó de Cambiemos o no se aprovechó. ¿Aprovechó participar de Cambiemos con el gobierno nacional? Sí. Y mejoró su inserción territorial en las elecciones intermedias, sin duda, y ganó competitividad en muchos lugares también, y hemos ganado municipios, inclusive, de hecho, las gobernaciones que hoy tiene el radicalismo tienen que ver también en parte con eso. Ahora, sin duda que eso no ha sido suficiente, ni para el radicalismo y sus demandas propias de desarrollo político como partido, ni tampoco cuando el gobierno empieza a tomar decisiones, a nuestro juicio, a destiempo o no necesariamente con el timing político, con la necesidad que existía en la Argentina de tener otro mensaje y otra gestión y resolver otros problemas. Bueno, y comienzan obviamente que las críticas, en las buenas es más difícil llegar porque Cambiemos y el círculo rojo del presidente, si venía haciendo las cosas bien y tenía un aval importante de la sociedad, es menos permeable a cualquier tipo de crítica. Sin embargo, el radicalismo fue planteando algunas diferencias, principalmente con el impacto de los incrementos tarifarios, con otras medidas que el gobierno tomaba y que tenían su razonabilidad, tenían su explicación, pero también tenían y tienen un impacto importante en una situación difícil del bolsillo de los argentinos. Ahora, si vemos la influencia o la repercusión de esas críticas hace 2 años, no es la misma que hoy, porque la precariedad política o la disminución del capital y del activo político del gobierno es notable, y en ese momento es cuando las miradas se ponen en el radicalismo, que tiene mucho para decir, pero también mucho para aportar. Y creo que esa es un poco la síntesis de lo que vamos a buscar en la convención del lunes. ¿El PRO puede Cambiemos avanzar sin el radicalismo, sin ese empuje territorial que tiene el radicalismo a nivel nacional? Cambiemos es una fuerza que se construyó O sea, sobre la base de lo que vos decías, un partido moderno como el PRO, con más cercanía quizás, con más facilidad en la toma de decisiones por ser un partido vertical,
pero un radicalismo que aporta una territorialidad gigante y una mirada federal a un proyecto político, porque no es solamente tener un intendente, un candidato en cada localidad del interior del país, fiscales para una elección, estructura para encarar una campaña, sino le aportamos una mirada federal y social que es necesaria en un proyecto político si no queremos tornarlo excesivamente sectario y para una clase privilegiada o solamente para un sector de la Argentina. Y creo que eso es lo que el radicalismo hoy tiene que no imponer, no exigir, pero sí demandar con firmeza a la hora de reestructurar un proyecto político, que es creo lo que hay que hacer con Cambiemos, porque entiendo que de esta manera puede no alcanzar a la hora de una disputa electoral complicada, y si eso sucediera, creo que sería un retroceso para el país y para la política argentina. ¿Qué opinas de la gestión de Macri? Mira, creo que la gestión, yo la apruebo porque entiendo que ha hecho muchísimas cosas que se tenían que hacer y que se tienen que hacer en la Argentina. Obviamente que a mí me gustaría que se hubieran adoptado algunas de estas medidas de otra forma, con otro nivel de consenso social y político, y sobre todo, yo soy un defensor del gradualismo, porque entiendo que en la Argentina una política de shock, violenta, dura, tiene corta vida, como somos los argentinos y como estamos acostumbrados crisis tras crisis en nuestra historia. Lo que pasa es que para que el gradualismo funcione como hipótesis política tiene que tener un nivel de consenso en la sociedad, y empieza por la dirigencia política, que esto no se plasmó en el gobierno. Entonces mi principal crítica es que cuando Macri asume en la primera instancia del gobierno o cuando gana las elecciones intermedias Cambiemos, al menos eran dos momentos para plantear un acuerdo político y social fuerte. No sé si pacto de la Moncloa, no sé si entendimiento, pero el nombre que tenga. No ahora, digamos. Y estamos llegando medio tarde, y en ese momento el contexto internacional nos ayudaba y entonces nos podíamos dar el lujo de cometer errores o de no hacerlo de esta manera. Ahora, en cuanto el contexto se complicó, y suele pasar, y la Argentina siempre tiene mucho menos ventajas cuando el escenario internacional nos es favorable y muchas más desventajas cuando se complica. Pensemos que nosotros tuvimos una situación de que nuestro principal socio, aún hoy, sigue con dificultades como es Brasil, pero estuvo al borde de un estallido con el proceso a Dilma, exacto, y Lula en la cárcel, sin saber quién podía ganar las elecciones, una incertidumbre gigante que paralizó el comercio bilateral prácticamente, un conflicto Estados Unidos-China que nos impacta, la sequía más grande de los 50 años, bueno, cosas que nos pasaron, pero que uno tiene que prever que nos pueden pasar. No es solamente siempre descansar en Messi, claro, para que haga el último gol cuando estás perdiendo Messi se puede lesionar. Y sí, o lo puedes marcar, o ese día no está, o puede errar. Entonces, me parece que la principal observación que yo hago del gobierno es que no tuvo capacidad para ampliar su base política. Hoy está a tiempo, bueno, esperemos que sí, es lo que estamos planteando desde el radicalismo. La marca Cambiemos recién mencionabas las elecciones de 2017, las legislativas. Fue impresionante. Tremendo. Y la provincia de Santa Fe tuvo cabal muestra de esto. Digo, el candidato que fue Nicky Cantar no tenía nivel de conocimiento, digo, sobre todo tenía un bajo nivel en Santa Fe, mucho más en Rosario y en otro lugar de la provincia. Sin embargo, arrasó. Entonces ahí todo el mundo dijo, ojo, la marca pesa, la marca Cambiemos está más viva que nunca, a pesar de que era un momento difícil. ¿Qué pasó en un año y medio donde los números dicen otra cosa, las PASO dijeron otra cosa? Mira, obviamente que nosotros pasamos de una democracia de candidato a una democracia de marca en la elección pasada. Era Cambiemos y en parte también era Unidad Ciudadana, ojo, no era solo Cambiemos, sin porque yo no escucho nadie que me hable de Agustín Rossi, por más que sea un gran referente, sin embargo sacó una cantidad de votos, que me hable bien del chivo pobre, pero que sacó una cantidad de votos impresionante porque la marca de Unidad Ciudadana también cotizaba.
y eso es la polarización. Sí, sin duda, sin duda. Hoy sigue siendo similar el proceso, lo que pasa es que las cuestiones se invirtieron. Unidad Ciudadana, el peronismo, como fuerza que está primera en cualquier encuesta en la Argentina, pesa un poco más, y Cambiemos retrocedió. Y bueno, tiene que ver también con la propia marcha del gobierno. Nosotros veníamos de un proceso de desinflación en la Argentina, reduciendo gradualmente el incremento de precios, con un modelo que tendía a disminuir la presión fiscal, a mejorar la inversión social, con una transferencia de recursos muy importante a las provincias por parte del Estado Nacional, modificando medidas del anterior gobierno que eran muy negativas para la economía en términos del cepo cambiario, el arreglar con los holdouts. Bueno, fueron los logros del gobierno en esa primera etapa. Bueno, después la falta de posibilidad de recursos. Bueno, recurríamos a un endeudamiento con tasas que eran irrisorias prácticamente, y eso servía para el Estado Nacional, para los estados provinciales, pero también para nuestras empresas. Eso se cortó con el quiebre de la situación internacional y los mercados emergentes pasaron a estar en otro lado, la Argentina entre ellos, perdimos previsibilidad, nadie nos prestó más plata, tenemos que empezar a vivir con lo propio, y el gobierno ahí encara un desafío de la convergencia fiscal, del déficit cero, pero con un costo muy elevado que obviamente se traslada a la política, y cuando la gente empieza a tener mayores dificultades de las que ya tenía, cuando el sueldo o el ingreso te empieza a alcanzar menos de lo que ya te alcanzaba, obviamente que hay un costo político y eso se nota en estas elecciones. ¿No tiene que ser Macri el candidato? Mira, yo digo que no hay que cerrarse a ninguna hipótesis. Eso implica que el desafío más importante para Cambiemos o para la construcción política que encaremos en conjunto, los que hoy formamos Cambiemos, tiene que ser volver a ganar la elección nacional y no dar vuelta atrás en un proceso que sería muy negativo por las cosas que ya se hicieron si nosotros involucionamos y damos una vuelta de página hacia atrás. Eso implica que si Macri no garantiza el triunfo electoral hay que pensar en otras alternativas. Si es Macri, obviamente tiene una lógica, es el presidente de la Nación y es más difícil en eso presentar alguna alternativa. Pero creo que no hay que descartar que pueda ser otra la candidatura de Cambiemos o del Frente, y también tampoco descartar que pueda haber una PASO dentro de Cambiemos con distintas alternativas, en la medida que sea constructiva, no sea testimonial y sirva para sumar, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades para el radicalismo el día lunes en la convención? Mira, ¿Cuáles crees que son las dos vertientes más importantes que pueden surgir? Yo suscribo a la ancha avenida del medio en el radicalismo. Están quienes cuestionan Cambiemos como entendimiento político y con fuertes cuestionamientos al gobierno, y están los que los defienden de una manera más ortodoxa, a libro cerrado. Yo creo que la gran mayoría vamos a estar por una superación de esta división o de estos matices o posiciones de cada grupo, y presentemos una posibilidad o una idea de una ampliación política de Cambiemos, ratificando lo que se hizo hasta ahora, pero con una búsqueda a un proyecto más inclusivo de otras fuerzas políticas, muchas con las que hemos tenido y tenemos coincidencia. Siempre digo, lo dice Cornejo mucho, nosotros somos muy distintos al PRO, somos diferentes en la forma en que tomamos decisiones, somos diferentes en cómo discutimos, venimos de barrios distintos, de clubes distintos, de escuelas diferentes. Entonces, sin embargo, pudimos construir una alianza política que tuvo su éxito y que tiene y que está en el gobierno. Pero tenemos esa misma situación con otros actores que no están con nosotros hoy, con el socialismo de Santa Fe, con sectores del peronismo federal, con organizaciones sociales, empresariales, y hay que convocar a todo el mundo. Y si nosotros nos cerramos solamente en la grieta, en la polarización, en el planteo de Durán Barba, flaco favor le hacemos a las posibilidades concretas de éxito electoral, pero mucho menos a las posibilidades concretas de gobernar la Argentina con un proyecto que sea superador de lo que tenemos. Tengo que hacer un breve corte, Julián. Por favor. Corte de 30 minutos, ya seguimos con más.
estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Santa Fe, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde la app o 1 millón de pesos en sucursales. Banco Santa Fe. Cámara de Diputados, Provincia de Santa Fe. Diálogo Transform. ¿Recordás cómo estaba Santa Fe? Espacios usurpados, ahora son plazas y paseos para que aproveches con los chicos. Lugares emblemáticos abandonados, ahora están llenos de vida y de actividades para que disfrutes todos los días. Donde era tierra de nadie, ahora hay jardines para los más chicos y oportunidades para los jóvenes. Tantos lugares por donde no se podía pasar, ahora tienen pavimento para que entren el cole y la ambulancia. Donde el agua arrasó, ahora hay obras que no se ven, pero que están cambiando la historia de tu barrio y tu familia. Aquella ciudad chata y gris que teníamos, ahora es una ciudad viva, dinámica, donde tenés opciones y oportunidades. Falta mucho, pero mirá todo lo que logramos trabajando juntos, porque sabemos que juntos es posible. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Los clásicos no cambian, se renuevan. Ahora, LT9, también en FM9, 105.5. La líder en FM. Cuando hace 3 años te dijimos que íbamos a hacer obras como nunca antes en nuestra capital, no te mentimos. Hoy ya son 150 y las ves por todos lados. Como los 5 nuevos desagües y la moderna estación de bombeo cero, que vienen a terminar con las inundaciones en la ciudad. La recuperación de la Plaza 25 de Mayo y la iluminación del puente colgante, que realzan la belleza de nuestra capital. Al igual que la remodelación del Molino y la Casa de la Cultura. Las calles con pavimento definitivo, las nuevas avenidas, las escuelas que refaccionamos y quedaron como nuevas y las otras que levantamos de cero. Los nuevos centros de salud, el nuevo Iturraspe y, por supuesto, el Semafé, ese ícono que hoy es ejemplo de que en Santa Fe tenemos la mejor salud del país. Y porque todos los vecinos y vecinas importan, llevamos conexiones de luz y agua segura, cloacas e iluminación a los barrios. Hoy los santafesinos pueden dar fe de que cumplimos con lo que dijimos. Somos lo que hacemos. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Los siguientes anuncios corresponden a espacios asignados por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Queremos pagar de acuerdo a lo que producimos. Vamos a bajar impuestos para ayudar a los que se esfuerzan por progresar. José Corral, gobernador. Anita Martínez, vice. Lista 44. Cambiemos. Vos sabés que Santa Fe puede más. En equipo vamos a trabajar por una ciudad para todos y más solidaria. Ese es nuestro compromiso. Por Santa Fe, Paco Garibaldi, concejal, Frente Progresista Cívico y Social. Tenemos un futuro gigante. Con Omar vamos a transformar tu voto en soluciones concretas. Provincia y ciudad juntas. Ignacio Martínez Kerz, intendente. Votalos juntos. Lista 40. Creamos la agencia de decomiso, única en el país, que recupera bienes del delito y los destina a fines sociales. Imagínate todo lo que podemos seguir haciendo juntos. Antonio Bonfatti, gobernador, Frente Progresista Cívico y Social. Con José Corral venimos trabajando juntos para transformar nuestros barrios. Queremos llevar ese impulso a todo el departamento. Hace falta un cambio en el Senado. Adriana Molina, senadora. Lista 44. Cambiemos. Con Omar Perotti vamos a impulsar el boleto educativo gratuito, porque en tiempos difíciles debemos garantizar el acceso a la educación. Junto a Omar Perotti, Leandro Busato, candidato a diputado. Lista 40. Juntos. Seguimos charlando con Julián Galdiano. ¿Cuánta tanda política en las elecciones, no? Sí, sí, sí.
Creo que hay que hacer campaña hasta que arranca la tanda. Después Sí, ya no, basta. viene... la gente empieza la publicidad, empieza desgraciadamente, ¿no? Poner otra cosa. ¿Cómo es la provincia? Digo, un radicalismo que parte se creó en el Frente Progresista. ¿Es cierto que hay algunos radicales hoy en Cambiemos que están otra vez volviendo a tener buenas migas en el Frente Progresista y que están, de alguna manera me dijo un dirigente, están decidiendo el operativo retorno? No, a ver, nunca dejamos de tener diálogo, al menos muchos de nosotros, con el gobierno de la provincia y con el sector del socialismo, más allá de la política electoral o de la estrategia electoral puntual de cada uno. Yo creo que en primer lugar se está dando un reconocimiento de algo que veníamos planteando nosotros antes del proceso electoral, y que era que la división del electorado y de las opciones no peronistas solamente favorecen al peronismo. Y eso se está notando en esta elección, porque que el peronismo avance, o que las opciones del justicialismo, no solo la de Perotti como candidato a gobernador, la de candidatos a senadores departamentales, a intendentes, con tanta fortaleza, tiene que ver con que cuando se dividieron las opciones no peronistas, en algunas con el socialismo, otras en Cambiemos, le simplificamos un andarivel entero al peronismo que hoy estamos padeciéndola. ¿Sabés por qué me río? Porque me dijo exactamente lo mismo ayer Jorge G. Y bueno, un radical del Frente Progresista me dijo exactamente lo mismo que me está diciendo. Bueno, le pasa a él como precandidato o candidato a senador. Nosotros tenemos 2 candidatos a senadores radicales, uno por Cambiemos, que es Chuchi Molina, en el departamento de la capital, y otro por el Frente Progresista, que es Gen. Es muy difícil que no se cuele el peronismo por el medio. Y eso mismo nos pasa en otros lugares, y creo que la verdad que se privilegiaron diferencias políticas respecto de la mirada o la cosmovisión nacional de cada uno de los dirigentes o de los partidos en el armado provincial, cuando nuestro fuerte fue siempre blindar Santa Fe y provincializar la elección, y eso hoy nos está dando. Obviamente que hay radicales que piensan que para que no gane Perotti, por ahí es mejor acompañar hasta Bonfatti, aún estando en Cambiemos, y también hay radicales que ven que ya el socialismo es una etapa superada, y hay un electorado del radicalismo que también eso lo percibe, depende de los lugares, es muy heterogéneo esto. En Rosario se nota mucho más ese antisocialismo, esa necesidad de cambio, y en otros lugares no, pero creo que en definitiva cada uno de las opciones políticas santafesinas, de las 3 que están en juego, van a conservar su capital, su electorado, alguna puede crecer y no va a dejar de ser una elección de tercios como viene siendo últimamente. ¿Era Corral el mejor candidato de Cambiemos? Vos abogabas a las PASO, vos querías Yo creía que tenía que haber PASO y bueno, era el candidato más posicionado, posiblemente. Lo que pasa es que cuando nosotros llegamos a la previa de la presentación de lista con 2 prácticamente equipos armados, fundirlos en uno solo medio a las apuradas, quizá no, todavía estamos, inclusive habiendo pasado las PASO, estamos recién aceitando la relación y el mecanismo político entre nosotros, y eso hace que no sea lo más inteligente, ¿no? ¿No me contestaste? ¿Era el mejor candidato? No lo sé, yo no sé si era mejor o no. Lo que digo es que es el candidato que tenemos y bueno, yo lo acompaño y creo que en definitiva era el candidato más conocido, era el que tenía más trayectoria de gestión y eso era un hándicap a favor. Claro. Quizá él tenía un estilo que se había manejado, en general los intendentes son así, muy él, claro, y eso contenía menos a un grupo de dirigentes del radicalismo, del PRO, pero bueno, no son cuestiones que no se puedan ir saldando y todavía resta un trecho para el final de la campaña y esperamos que esto se mejore un poquito. Gracias por venir, Julián, gusto tenerte. Nos reencontramos en la próxima semana con más 30 minutos. Chau, gracias por habernos acompañado. Aside from my soul,